Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos el día de hoy. Muchas gracias por nuevamente conectarse a esta transmisión en vivo que les traemos el día de hoy de parte del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y de la Comisión de Análisis Criminal de nuestro colegio. El día de hoy traemos una charla bastante importante, bastante interesante, denominada Auditoría Forense en Costa Rica. Para este tema hemos traído como invitada especial a la licenciada Yorleni Brenes Torres, quien es auditora interna del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Muchísimas gracias, Yorleni, por aceptar la invitación y estar el día de hoy con nosotros. Y además tenemos al colega, el licenciado Daniel Barquero Valverde, quien es el coordinador de la Comisión de Análisis Criminal de nuestro colegio. Bienvenido, Daniel. Y los dejo a los dos en pantalla para que lleven a cabo la charla. Adelante, Daniel. Muy buenas tardes, estimados colegas y público en general. Para el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y para la Comisión de Análisis Criminal de este colegio es un verdadero placer poder estar compartiendo en esta tarde con ustedes el tema de auditoría forense en Costa Rica, para lo cual nos hacemos acompañar de la licenciada Yorleni Brenes Torres. Ella es auditora interna del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Muy buenas tardes, Yorleni. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí compartiendo algunos conocimientos desde la óptica de la auditoría interna en el sector público costarricense y contarles un poquito acerca de la auditoría forense. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, para iniciar con esta importante charla, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es la auditoría forense y en sí cómo nace? ¿A qué se dedica pues la auditoría forense en este ámbito? Bueno, acá les traigo una breve presentación para contarles ahí los aspectos más relevantes de dónde nace la auditoría forense. Esta auditoría forense prácticamente es un enlace de la auditoría tradicional. Esta auditoría forense prácticamente es relacionada a los delitos financieros y lo que difiere de una a otra básicamente es el tipo de metodología y el informe que se deriva de tal investigación. Por ejemplo, la auditoría tradicional, que es la auditoría de los estados financieros, lo que nosotros como auditores en el sector público costarricense y en el sector privado, lo que emitimos es una opinión independiente sobre la integridad de esas cifras. Básicamente es la auditoría tradicional, donde se utilizan técnicas de auditoría y todos los análisis correspondientes, se emite un informe. En el caso de los despachos, ellos emiten una carta a la gerencia. En el caso de las auditorías internas del sector público costarricense, lo que emitimos es un informe de control interno. En el caso de que haya algún tema de responsabilidad, pues ya hay otro tipo de informe, que es el informe de relación de hechos, que ese informe es el que remite al Ministerio Público. Y la auditoría forense, en este caso, ¿verdad?, que es un campo especializado dentro de la auditoría, se centra en la investigación y la detección del fraude financiero. Ese es básicamente el objetivo de la auditoría forense y incluye, por ejemplo, una variedad de actividades ilícitas como son la malversación de fondos, de activos, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos de cuello blanco, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Básicamente ese es el objetivo principal de la auditoría forense. ¿Y de dónde proviene? Bueno, esto tiene un origen etimológico que proviene del latín forensis, que significa público manifiesto, y esto es que en los tiempos de Roma pues habían unas plazas públicas donde se realizaban algunas presentaciones de índole política y comercial. Entonces, como a raíz del análisis forense se emite un informe
pericial o un informe que va a una instancia judicial, entonces de ahí es donde deriva el término forense. Básicamente en esa línea. ¿Qué podemos decir? Bueno, lo que les indicaba al principio es una extensión de la auditoría tradicional y lo que consiste es en una aplicación de conjuntos y técnicas investigativas, esto para poder dar con algún daño patrimonial. Puede ser que ya haya un fraude o una sospecha de fraude. En ambas vías se contratan siempre a los auditores forenses. En el caso de las auditorías internas del sector público costarricense, pues nosotros tenemos herramientas o instrumentos dentro de nuestras técnicas de auditoría para determinar si hay algún posible fraude o si algún control no está actualizado o no se ha instaurado algún control que pueda dar a la apertura de un eventual fraude. ¿Qué dictamina la auditoría forense? Dictamina delitos económicos. Básicamente se circunscribe en esa línea. ¿Y qué podemos decir que es un fraude? Bueno, es cualquier acto ilegal caracterizado por un engaño, ocultación o violación de confianza. Estos actos no requieren aplicación de amenaza, violencia o fuerza física, ¿verdad? Simplemente es algún tipo de engaño, alguna acción fraudulenta, que es así como le podemos llamar. Esto es lo que deriva de un delito económico, básicamente. ¿Qué es lo que al final nos sirve la auditoría forense? Bueno, nos sirve como evidencia y sustento legal. Es un elemento material probatorio ante autoridades, ante entes de control o ante particulares, ¿verdad? En el caso del sector privado, muchas veces es contratado el auditor forense simplemente para que determine un informe para ver si hay supuestos fraudes o si se ha materializado alguno. Y tiene un objetivo, toda auditoría forense tiene un objetivo. Este objetivo está delimitado en el alcance de la investigación. Eso varía de una organización a otra, qué tipo de fraude o qué tipo de alcance quiere darle a la auditoría forense. Hay tres formas de cómo abordar una auditoría forense, desde la parte preventiva, de la parte de detección o la parte ya de investigación cuando ya el fraude está tipificado. La prevención, normalmente el auditor forense o el auditor interno, dentro de esos aspectos de metodologías de auditoría, puede verificar preventivamente, ¿verdad? Y dar a conocer a la organización aquellos controles que pueden ser vulnerados. Este tipo de detección, ¿verdad? Lo que se previene es por medio de asesorías. Y como les decía, lo que se deriva de ahí es una asesoría para que se fortalezcan esos controles internos. Dentro de la auditoría forense, en lo que es la parte de la investigación, se utiliza el método científico. Bueno, no sé, creo que en la mayoría hemos escuchado el método científico. Tiene varias etapas, se define un problema. Este es el problema que es lo que creemos que está ocasionando una situación irregular o eventualmente irregular en nuestra organización. Se determina el plan de trabajo según la evidencia que se va obteniendo y se define una hipótesis. Dentro de esa hipótesis hay unos objetivos de trabajo. Se mantiene y se actualiza la línea del tiempo. ¿Cuándo fue que ocurrieron los hechos o los eventuales hechos? Y ahí se damos con un inicio en la teoría del caso. Esta teoría del caso comprende el suceso, los hechos, la teoría probatoria y la teoría jurídica. ¿Cuáles fueron las normas que se infringieron? Producto de esto, se deriva un informe pericial o final. ¿Qué se realiza como pruebas de campo? Bueno, hacemos una definición del bien jurídico tutelado, tipificamos la infracción de la norma jurídica. Más adelante les indico cuáles son las normas que se vulneran y que ya están tipificadas. Se hace un análisis del perfil y cómo, con metodologías de entrevista, pruebas sustantivas, de cumplimiento, cálculo, cuantificación de perjuicios. Son pruebas que se realizan en cualquier tipo de auditoría. Y aquí es donde entra la participación de otros profesionales. Por ejemplo, bien podría utilizarse un grafólogo, medicina forense, abogados.
perito experto, químicos, depende del tipo de fraude que se esté investigando. Podríamos acudir a este tipo de especialistas. Esas son las pruebas de campo. A través de las pruebas de campo, tenemos lo que es la cadena de custodia. Bueno, según una doctrina de chilena, se entiende por cadena de custodia el conjunto de una serie de etapas que deben garantizar con plena certeza que las muestras y objetos por analizar y que posteriormente serán expuestos como elementos de prueba en las diferentes etapas del proceso son los mismos que se recolectaron en el lugar de los hechos. Esta cadena de custodia lo que le va a dar es una legitimación de la prueba, ¿verdad? Que la prueba realmente sea una prueba legal. Entonces, esta definición de cadena de custodia nos va a llevar a poder entender cómo nosotros tratar la prueba a lo largo de toda la investigación. La evidencia es fundamental en toda investigación, sea una auditoría convencional o una auditoría forense, pero aún así recobra de vital importancia la prueba a lo largo de toda la auditoría forense. Por eso es que de ahí es importante que la prueba, la evidencia se recolecte de una manera lícita, porque si la evidencia no se recolecta de esa forma, se denomina espuria, que es toda prueba que se recolecte de forma ilícita que atente contra la vida e intimidad de una persona. A la prueba no se le puede alterar o destruir porque se debe dar garantía de los elementos que se presentan de esta manera. Por eso es que la evidencia con la que se cuenta el auditor forense debe ser tan contundente que cuando participe de algún juicio o debate público no dé ningún lugar a duda de la legitimidad de la misma. Esto viene a soportar el informe que va a apoyar el auditor forense. Algunos principios fundamentales de la auditoría forense que deben de estar inmersos, inherentes en todo auditor forense y en toda auditoría forense: la objetividad, ¿verdad? No es lo que suponemos, es lo que presentamos como prueba. La relevancia y la utilidad de la prueba es lo que realmente aporta al caso. La admisibilidad o legalidad es la forma en que obtuvo la prueba, que es lo que le decía ahora, la cadena de custodia, y la pertinencia. Actualmente la Fiscalía solicita que se aperture un expediente a cada imputado porque cada caso varía. De ahí la relevancia que la prueba esté totalmente respaldada. Alguna de las normativas que les indicaba anteriormente que se vulneran, ¿verdad? Está el Código Comercio en el artículo 372, la Ley SOX, el Código Penal en el artículo 246 y 251. Aquí están los fraudes contables. Lo que es soborno y corrupción está claramente tipificado en el Código Penal, en el artículo 347, 348, 349, y la Ley 8422 en el artículo 55. Y luego está el tema de cibercrimen, que no lo podemos dejar de lado, porque ahora, pues, ya en lo que es el crimen y todo lo que es el fraude ya se ha venido a un tema informático de alto nivel, y también lo tenemos reflejado en la normativa Ley 8968, artículo 9, y el Código Penal, artículo 217 bis, 196 bis. Este cibercrimen, nosotros tenemos que tener personal altamente capacitado como auditores de tecnología de información que también apliquen pruebas. Hay sistemas, hay software también para como auditoría forense para detectar todos este tipo de fraudes a nivel informáticos. ¿Cuál es el papel de los resultados de la auditoría forense? Como les indicaba, los dictámenes o los informes del profesional en auditoría forense son utilizados como prueba testimonial o pericial. De ahí la relevancia que ellos vienen a manifestar durante un proceso judicial, la forma en que ese informe fue presentado, la prueba que lo sustenta, cuyos informes se van a constituir como insumos a nivel interno en la organización o en las diferentes etapas procesales a nivel judicial. Es muy importante señalar que auditor forense puede tener tres características importantes que se puede definir para poder desempeñar ese papel. Tiene que ser un profesional titulado en las carreras afines en Derecho, Administración, Criminología, tiene que ser licenciado. En el caso de Costa Rica,
pues que esté incorporado al Colegio de Contadores Públicos o el Colegio de Ciencias Económicas. En el caso de los criminólogos y demás y otras carreras afines, pues que estén en su colegio respectivo. Esto porque es de suma importancia. Cuando se está incorporado a un colegio, a todos los profesionales nos rige un código de ética. Entonces podemos ser sancionados ante algún caso de mala praxis y debemos darle ese respaldo a la ciudadanía de que el profesional que vaya a hacer algún tipo de investigación pues contemple toda la normativa ética y toda la normativa que atañe, ¿verdad?, a la investigación que está realizando. Algunas características que pueda tener ese personal, bueno, tiene que tener una estructura, tiene que ser muy estructurado para la indagación, siempre pensando en que tiene que determinar el objetivo, que es el daño patrimonial. Y dentro de algunas habilidades importantes, por ejemplo, la pericia, la expertise como el auditor, que debe conocer de técnicas de auditoría para poder saber indagar, curiosidad, saber de dónde encontrar la información y utilizar altamente la intuición, ¿verdad? Que eso es algo que se va aprendiendo en el camino, pero también con las habilidades de los conocimientos que vaya adquiriendo el profesional. Hay algunos casos reales que podemos decir que han sido casos de éxitos a nivel mundial, donde la auditoría forense ha sido el talón principal, ¿verdad?, de la investigación. Casos muy sonados como Enron en el 2002, WorldCom en el 2002 también, en el caso de Toshiba, reciente 2015. Estos han sido algunos casos de fraude que el auditor forense ha podido, gracias a todo a nueva era, ¿verdad?, de auditoría en el tema de fraude y corrupción, hemos podido detectar. Es importante conocer a nivel nacional en qué porcentaje estamos nosotros en el índice de percepción de la corrupción. Aquí les dejo un link para que puedan consultar en la última posición. En el caso de Costa Rica estamos en la posición 55, que de 180 países evaluados, nosotros tenemos una posición naranja. No somos un país que está tipificado por este índice como corrupto o que haya presencia de fraude, pero sí tenemos que tratar de mantenernos siempre vigilantes, ¿verdad?, de las nuevas estrategias de fraude a nivel internacional. Esto al extremo aquí, al extremo derecho, están la lista de los países que según el índice de percepción de la corrupción hay alto nivel de corrupción y de fraude. El 95% de los casos de éxitos de las auditorías forenses deriva a que hayan denuncias claramente de canales de denuncias en las instituciones. Esto le permite a la auditoría forense poder de una manera específica aplicar esas pruebas de cumplimiento sustantivas a esos hechos. Entonces, por eso es que la auditoría forense se visualiza como una disciplina aliada a la lucha contra la corrupción y siempre a favor de los intereses públicos y de la integridad de la hacienda pública. En el caso de nosotros los auditores del sector público costarricense, que es muy importante aclarar que en el sector público costarricense solamente hacemos auditoría interna y externa. Los auditores internos, que son los que estamos en las instituciones, y la externa, que es la Contraloría General de la República como ente rector en materia de fiscalización de la hacienda pública. Es importante también recordar que tenemos que tener una actualización permanente, ya que cada vez los crímenes o los fraudes en materia, ¿verdad?, de delitos económicos podrían cada vez ser más sofisticados, tienen más técnicas más agresivas, con más tecnología, y esto tiene que permitirle también tener a los auditores forenses siempre ese pie en el acelerador de la capacitación continua en todas las áreas de la auditoría. Como les indicaba, la auditoría forense viene a ser parte de la auditoría convencional. ¿Y esto de dónde se deriva? De la norma internacional de auditoría 240, que dice que el auditor
debe tener siempre un escepticismo sobre el fraude. Entonces, siempre tiene que estar pensando que puede haber un eventual fraude en esa revisión de cifras de los estados financieros. Como contadores públicos autorizados, el Colegio de Contadores Públicos precisamente pues también hace, nos dice a nosotros como contadores y como auditores que tenemos que tener un fiel cumplimiento de esta norma 240. Ese es el marco internacional. Y con respecto al marco nacional, es que les comentaba que las entidades, la INTOSAI es la entidad fiscalizadora a nivel mundial. Ella, a su vez, le emite regulaciones a la Contraloría General de la República de las instituciones. Ellos también nos indican a nosotros que debemos de considerar en nuestras auditorías el tema de auditoría forense, precisamente para poder nosotros desempeñar o tener una comprensión más detallada de las actividades que vamos a fiscalizar y aquellas que representan áreas de riesgo, ¿verdad? Para poder determinar eventuales fraudes. Esto ha sido conocido también y promulgado por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, en donde en el Acuerdo 20 en la sesión ordinaria, pues establece un marco conceptual de cómo la auditoría forense debe ser abordada en los diferentes trabajos de los auditores, en este caso los auditores agremiados, ¿verdad?, que están ejerciendo la profesión. Bueno, es importante indicar, ¿verdad?, que la auditoría forense pues es una metodología más de análisis, es un aliado, como se le indica, pero aquí lo más importante es el tema de la prevención, ¿verdad? Yo creo que tanto hay que hablar de auditoría forense como la parte preventiva. El auditor forense viene a ser también un asesor y viene a venir a establecer algunos esquemas o metodologías a nivel de las organizaciones precisamente para evitar este tipo de situaciones. Y un canal de mucha relevancia son los canales de denuncias. De ahí, cuando se denuncia un fraude, ya como les comentaba, es más fácil tipificar el hecho y poder venir a hacer la investigación correspondiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí estoy. Es un breve resumen de lo que es la auditoría forense, ¿verdad? En el caso del marco normativa que rige su accionar, qué es, de dónde se origina y cuál sería el foco, ¿verdad?, que nos permite a nosotros como auditores de las instituciones poder aplicar auditoría forense en nuestras metodologías de trabajo. Quedo a sus órdenes para cualquier consulta al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, recordarle al público que nos está viendo que pueden hacer sus consultas en los comentarios para ser atendidas por la licenciada. Licenciada, yo sí tengo un par de consultas para usted. Sí, claro, todos. Vamos a ver, para que las auditorías forenses pueden actuar de oficio nada más o tienen que ser únicamente por denuncias. Y, digamos, en el caso de las denuncias, tiene que llevar alguna formalidad o cualquier persona simplemente en un papel puede poner una cierta anomalía y ustedes ya se dedican a profundizar en el tema. Bueno, en el caso de las auditorías internas del sector público costarricense, nosotros tenemos que adherirnos a los lineamientos de la Contraloría General de la República. Y dentro de los lineamientos de la Contraloría hay unos lineamientos que son para abordar los presuntos hechos irregulares. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro plan anual de trabajo, nosotros hacemos una asignación de la priorización de las unidades auditables basada en riesgos. Sin embargo, hay que estipular una cantidad de horas para poder atender lo que son el tema de las denuncias. Lo más recomendable, ¿verdad?, como lo indicaba al final de la presentación, es tener un canal de denuncias formalmente establecido, inclusive un reglamento de denuncias.
La mayoría de las auditorías internas nos regimos por un reglamento de denuncias publicados en la Gaceta. Ese dice los pasos a seguir para interponer una denuncia ante esta instancia. Bueno, algunos elementos que se consideran ahí para la atención de denuncias y de la admisibilidad de las mismas es que se debe aportar evidencia, también cuál es la pretensión del denunciante sobre el hecho denunciado. Es de recordar que en el caso de las instituciones hay un daño patrimonial, ¿verdad? Que es un daño del patrimonio público estatal que está en la hacienda pública. Entonces es importante siempre que tipifiquen bien cuál es el daño a la hacienda pública. Esto para precisamente evitar que lo que se denuncie sean situaciones que no sean parte de la competencia de la auditoría interna, que son básicamente la atención de fondos públicos. ¿Puede actuar de oficio? Sí, precisamente que en el transcurso de una auditoría podemos toparnos con algún tipo de indicio fraudulento y inmediatamente pues separamos el caso y lo analizamos. Lo cual les comentaba al inicio de la presentación, nosotros hacemos una investigación preliminar que se le llama IP y esa investigación preliminar precisamente revisamos dentro de nuestros procedimientos internos que tenga admisibilidad, ¿verdad? Que tenga asidero jurídico y técnico para poder determinar cuáles son las normas infringidas y cuál es, en este caso, la responsabilidad ante el hecho. De si hay un tema de responsabilidad administrativa, civil o penal, se emite un informe de relación de hechos. Esto se puede emitir a la Contraloría General de la República, al jerarca, o al titular subordinado, ¿verdad? Para la apertura de los procedimientos administrativos. En el caso de lo civil y lo penal, pues es lo que es penal se remite al Ministerio Público, se llama denuncia penal, así es el documento. Tiene una estructura de informe donde se indica ahí el hecho denunciado que se considera que es un delito. Esos delitos están tipificados como delitos funcionales de la administración pública y ahí se les desarrolla toda una teoría del caso, y esa teoría del caso es todo el análisis que nos llevó a decir que es un posible delito. En cuanto a que si es de oficio, pues sí, la ley de control interno, que es la ley que rige las auditorías internas, nos indica a nosotros que en el momento que el auditor interno tenga conocimiento de alguna situación riesgosa, debe prevenirla, ¿verdad? Alertarla o en su defecto, pues tiene toda la potestad de realizar la fiscalización que corresponda. Muy bien, tenemos una consulta de Israel Garita. Dice, ¿qué tanta demanda laboral tiene la auditoría forense a nivel de demanda laboral en el sector público y privado? Bueno, en el sector público les comentaba que es una técnica más, ¿verdad? Dentro de nuestras metodologías de trabajo. El Poder Judicial, ellos tienen toda una sección de delitos económicos, ahí hay expertos, auditores forenses, ahí es básicamente donde se concentra digamos que la expertise más visible y tangible, por decirlo de alguna forma, de estos profesionales. Ellos se encargan propiamente del delito económico y casos que ya hemos visto, ¿verdad? Sonados en la televisión, han sido por medio de estos auditores forenses que están titulados. También en los despachos de contadores, ellos, de auditores, ellos tienen personal, auditores que tienen maestrías en auditoría forenses y también realizan auditorías a los estados financieros en el tema de fraude. Es muy importante, es de mucha relevancia tener este tipo de conocimientos. Y en el sector público, pues yo les comentaba que está dentro de nuestras funciones, ¿verdad? El tema de conocimiento de fraude. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Yo tengo otra consulta. Usted tocó un tema, licenciada, sobre lo que son los ciberfraudes. Eso es un tema que ahorita pues está en boga, ¿verdad? Ahorita es muy frecuente escuchar eso. Ok, en las instituciones gubernamentales, bueno, yo sé que usted trabaja directamente en el INEC, pero digamos, las instituciones gubernamentales, ¿qué tan bien preparadas se encuentran
para hacerle frente a esta situación. Que en el 2022, si mal no recuerdo, vimos el ataque que le hicieron a la caja costarricense. Luego creo que estuvo Hacienda, también estuvo ante esa situación, pero más que todo, digamos, ¿qué tanto se encuentran preparadas las auditorías o bien las instituciones para poder hacer frente a este tipo de, de situaciones? Sí, correcto. Bueno, nosotros teníamos un marco regulatorio que les comentaba que nosotros nos regimos por los lineamientos, normativa técnica jurídica que emite la Contraloría General de la República. En su momento habían unas normas técnicas que fueron derogadas. Ahora el MISIT, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el que emite las regulaciones en materia de seguridad, ¿verdad? En la parte de seguridad, de ciberseguridad y seguridad tecnológica. Ellos nos emiten a nosotros regulaciones de cómo las instituciones deben de salvaguardarse en materia tecnológica. Se debe mantener a lo interno regulaciones específicas en materia de seguridad. Hay un marco de seguridad que la institución debe de construir y elaborar, donde considere temas de infraestructura tecnológica y temas muy atinentes a ciberseguridad. Lo más relevante de esto es que por lo menos haya un funcionario especialista en ciberseguridad a nivel institucional y que esté monitoreando permanentemente precisamente todo ese tipo de ataques y todo lo que ahora es de crimen digital, ¿verdad? Que le llaman. En el caso nuestro, pues también contamos con un auditor de tecnologías de información y que por medio de algunas aplicaciones o algunos sistemas de extracción de datos y minería de datos, nosotros podemos hacer análisis forenses desde ese punto de vista. Entonces, las evaluaciones que hacemos a las bases de datos, por ejemplo, es aplicar estas técnicas de tecnologías de información. Es de relevancia que las auditorías internas tengan un profesional en el ámbito informático, porque ahora pues ya hemos ido evolucionando, ¿verdad? A nivel de fraude y de crimen organizacional. Bien, ok, yo también tengo otra consulta más con Claro. respecto a este tema. Es que sinceramente me parece bastante interesante toda esta cuestión de las auditorías y todo esto. Las auditorías eventualmente, es que no, me parece que no recuerdo si lo dijiste durante la presentación, pero las auditorías pueden servir como parte de los procedimientos administrativos disciplinarios. Bueno, hablando ya lo que es propiamente en el sector público, pero digamos en el sector privado o en ambos sectores más bien, pueden servir como base para los procedimientos administrativos disciplinarios. Esa es una. Y con respecto a esta misma, si ustedes trasladan una finalización de una investigación, de una auditoría que ustedes hacen, en donde se indica que X o Y funcionario fue partícipe de una situación delictiva o algo que haya afectado a la institución, la jefatura está en la obligación de iniciar un procedimiento administrativo por eso, o lo puede valorar, o cómo funciona en este aspecto. Bueno, es de recordar que las auditorías internas solamente tienen competencia en la institución donde están asignadas. Ese es el ámbito de competencia, ¿verdad? La administración pública, donde están. Entonces, cada institución tiene su auditoría interna. Lo que emite la auditoría interna es un informe de relación de hechos, así se le llama, ¿verdad? O en su defecto una denuncia penal. Pero como les indicaba en la presentación, los informes, digamos, de auditoría forense, que bien podría ser en el caso de nosotros un informe de relación de hechos, tiene que ser bien contundente. La prueba es fundamental. La investigación, aunque es una recomendación de apertura de procesos administrativos que hacemos en esos informes de relación de hechos, pues lo importante es que le sirva de insumo a ese jerarca o a esa instancia
para que pueda establecer la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes. Por eso es que esos informes tienen que detallar muy bien cuál es el dolo o la culpa grave que se está tipificando en ese tipo de documentos. Ahora, el informe de relación de hechos yo les comentaba que es un tema de responsabilidad administrativa y civil. Ya si es un delito, el informe de denuncia penal iría al Ministerio Público. Ambos documentos son insumos, uno para la apertura de procedimientos administrativos y el otro para que le aporte el Ministerio Público en sus investigaciones. ¿En qué somos parte nosotros? En que nos puedan llamar como, algunas veces le han llamado como perito experto, otro como testigo, así hay varias figuras que tiene el auditor y se circunscribe básicamente en que el auditor dé alguna opinión sobre las preguntas que se le vayan a remitir relacionadas a los hechos descritos en esos informes, ¿verdad? Y sobre la prueba que eventualmente se traslada a un expediente completo con ese informe, con la prueba recabada, con el orden de los hechos y la teoría del caso, que la teoría del caso lo que viene precisamente es a señalar las omisiones o la afectación de la norma propiamente que se infringió y ya viene todo el análisis fáctico jurídico, que es donde nosotros podemos decirle a ese jerarca por qué consideramos que es de relevancia, pues que se considere la apertura de un proceso administrativo. Una vez que nosotros entregamos esos documentos, hasta ahí llega la figura del auditor. Nosotros no somos parte de la investigación, no somos parte de otra investigación que vaya a hacer el órgano, nosotros no somos parte de ese procedimiento administrativo, pero sí Contraloría General de la República nos ha indicado que tenemos que brindar un seguimiento sobre qué ocurrió después de ahí. Después de ese informe que nosotros consideramos que se recomendaba la apertura en un proceso administrativo, nosotros consultamos qué hizo el jerarca. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad, sí. Nosotros no somos parte de ese proceso posteriormente. Ok. No sé si con eso le quedó clara la consulta a don Daniel. Ajá. Si no, si no, está bien. Muchísimas gracias. Ahí nada más, ok, cuando ustedes trasladan el informe a la jefatura está en la obligación de iniciar el debido proceso para el procedimiento disciplinario como tal. Es una Ustedes ahorita recomendación, es una recomendación al final, pero como está tan tipificado, no debería dar dudas, margen de dudas para no abrir un procedimiento administrativo deberían de justificarlo bien, porque se supone que nosotros ahí ya con el análisis que le estamos brindando, debería de tomarse una decisión para esa apertura. Entonces, por ejemplo, es importante indicar que en toda investigación siempre hay un costo institucional y organizacional, ¿verdad? Nosotros actualmente tenemos un año para poder realizar una investigación. Ya la Sala Constitucional se ha pronunciado al respecto, que tenemos que hacer uso de principios de celeridad constitucionales, principios de proporcionalidad, y debemos determinar antes de ese año esa investigación para poder ver cuál es el daño patrimonial. Porque si, por ejemplo, también hay que ver temas de prescripción, ¿verdad? A nivel del sector público costarricense también hay años de prescripción en donde le sale tal vez más costoso a la administración pública, pues, hacer algún tipo de órgano con respecto a lo que se está tipificando, pero no es una obligación, sino que es una recomendación, es un expediente. Y pero nosotros al haber indicado que hay una falta grave, una eventual falta grave, un eventual dolo, pues yo creo que es ineludible que un jerarca o un titular subordinado, pues por lo menos no haga su respectiva investigación preliminar, ¿verdad? También de los hechos. Eso es una investigación que hacemos nosotros. El órgano hará la suya con respecto a lo indicado en ese informe. Ok, perfecto. Y finalmente, mi última consulta es,
si, por ejemplo, yo no trabajo en el INEC, pero veo ciertas anomalías, qué sé yo, no sé, un vehículo que todos los días viene aquí del INEC, yo puedo hacer una denuncia ante ustedes. Bueno, no es una situación que está pasando, simplemente es un ejemplo, ¿verdad? Pero puedo yo hacer una situación de estas, una denuncia de estas, yo como persona, digamos, como ciudadano, ¿verdad? O tiene que ser única y exclusivamente funcionarios de cada una de las instituciones que pueden hacer las denuncias como tales. No, nosotros como ciudadanos tenemos todo el deber de hacer las denuncias respectivas, máxima que son fondos públicos. Eso es indistintamente de la institución, que eventualmente nosotros quisiéramos, ¿verdad?, hacer uso de, de, de esos canales de denuncia. Es importante conocer que las instituciones tienen sus canales propios de denuncias. Por ejemplo, la administración como tal tiene que tener un canal de denuncias. En algunos casos es manejado por las Contralorías de Servicios, otras se llaman oficinas de quejas. Estas son oficinas que atienden al usuario, ¿verdad? Como un usuario, en este caso el ciudadano es un usuario. Entonces, desde esa línea denuncian en ese ámbito. Y en cuanto a las auditorías internas, nosotros en la página web de la institución tenemos nuestro espacio y nuestro link de denuncias. Ahí se indica un formulario, se levanta un formulario y dice cuáles son los elementos que les indicaba anteriormente, cuál es su nombre, si es anónima, por lo menos presentar algún correo electrónico para notificarle sobre los avances de la investigación, y ya nosotros hacemos una admisibilidad. Es importante también, por ejemplo, este caso que usted indicaba, por ejemplo, de los vehículos, pues que se aporte evidencia, ¿verdad?, lo más contundente posible para nosotros poder, qué sé yo, por medio de los sistemas de GPS, de GPS, poder verificar y empezar a hacer la investigación donde se visualice, por ejemplo, los números de placa. O sea, es una serie de información que es fundamental que el denunciante aporte, porque si no estaríamos haciendo incurrir a la administración pública en gastos innecesarios, porque toda investigación tiene un costo, ¿verdad? Son profesionales que ya están dedicados a eso y es un costo institucional. Nosotros tenemos que hacer un filtro de qué le damos admisibilidad y no. Ahí está en ese reglamento de denuncias y sí se pueden hacer. Luego hay otro canal de denuncias, por decirlo así, es directamente con la Contraloría General de la República. Ahí también pueden denunciar casos de instituciones, igual con el mismo proceso de admisibilidad. Ahí son algunos datos que tienen que aportar, correo electrónico, hay diferentes formas, ¿verdad? Presencial, de manera anónima, pero anónima por lo menos tener algún correo electrónico donde se les pueda hacer notificaciones. Y sí, cualquier ciudadano puede denunciar cualquier irregularidad que vea en alguna institución. Y es de insumo relevante para poder nosotros como auditorías poder hacer las investigaciones y ayudarle a la institución a fortalecer esos controles, porque si hubo alguna situación que es de control interno, inmediatamente esas investigaciones nos sirven a nosotros para poder ayudarle a la institución a que mejoren esa línea. Ok, excelente. Bueno, creo que ya no hay más consultas, por parte del público. Y bueno, de parte del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y de la Comisión de Análisis Criminal de este colegio, licenciada Brenes, le damos la más sincera agradecimiento por este espacio y todos estos conocimientos que usted nos ha dado. Bueno, recordamos también a las personas pues que pueden ver nuevamente esta exposición por medio de los canales que tiene el colegio. Agradecemos el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias. Que pasen muy buena tarde. Con mucho gusto.